Dermatopatología es el estudio de todas las patologías que afectan a la piel. En la imagen inferior estamos viendo la histología de una piel delgada normal con todos los estratos. Recordar la disposición de los melanocitos que van intercaladas con las células del estrato basal o basaloides. En la imagen superior estamos viendo una histología de una piel gruesa donde vemos además del estratum córneo el estratum lúcido. En cuanto a los términos macroscópicos que debemos aprender, una mácula es una lesión plana o un cambio de coloración de la piel que mide menos de 5 milímetros, a diferencia de una placa que mide más de 5 milímetros, que es el mismo tipo de lesión. En cuanto a la pápula, este es un pequeño granito, es una lesión elevada que mide menos de 5 milímetros y el nódulo mide más de 5 milímetros. En cuanto a la vesícula, esta es una lesión que contiene líquido claro. Esta mide menos de 5 milímetros y la ampolla mediría más de 5 milímetros. La pústula es una lesión vesiculosa que contiene pus. El abón o la roncha es la presencia de edema, son lesiones que son rojizas, eritematosas, elevadas en la piel. La escama es la presencia de excrescencias de las capas córneas. La liquenificación es el engrosamiento de la piel en zonas de fricción. En cuanto a la onicolisis, es un desprendimiento de la uña del lecho unguial. La escoriación es una erosión lineal, como los rasguños. La erosión es una pérdida parcial de la epidermis y la úlcera es una pérdida completa de la epidermis. En la flecha con rojo estamos viendo el dermografismo que se realiza por fricción. Podemos realizar figuras en la piel. Esto se ve en algunas patologías. En la flecha amarilla estamos viendo el nódulo, un nódulo que tiene un crecimiento exofítico, pero también puede tener un crecimiento endofítico por debajo de la piel y que lo podamos sentir solo a la palpación. En cuanto a la flecha verde, estamos viendo las placas. En cuanto a la flecha celeste, estamos viendo las pústulas. En cuanto a la flecha negra, estamos viendo las vesículas y las uñitas muestran onicolisis. La úlcera, que está con la flecha roja, y la ligenificación, que estamos viendo en la última figura con la flecha lila. Algunos términos histológicos que debemos reconocer, por ejemplo, la espongiosis, que es el edema intercelular, como se observa en la flecha roja, hay espacios blancos entre las células, es un edema intercelular. En la flecha amarilla, por ejemplo, estamos viendo una hiperkeratosis, donde hay una producción exagerada de queratina. En la flecha blanca estamos viendo la hipergranulosis, que es una capa granulosa mucho más intensamente teñida, mucho más ancha, y una hiperplasia del estrato granuloso. En cuanto a esa proyección digitiforme, esa proyección como en dedos, como en papilas, eso se denomina papilomatosis. Y si hablamos de una hiperplasia, es decir, un aumento del espesor de la epidermis, se denomina acantosis. Entonces, esta lesión inferior tiene todos estos cambios histológicos al mismo tiempo. Tiene acantosis, tiene hipergranulosis, hiperkeratosis, papilomatosis. Son todas estas patologías que vamos a revisar, desde lesiones inflamatorias, lesiones tumorales, benignas, premalignas y malignas. En el desorden del pigmento tenemos a los nevos. Los nevos son neoplasias de melanocitos, son neoplasias benignas que pueden ser adquiridas o congénitas. Cuando son adquiridas se necesita la mutación del gen BRAF o del NRAS, que empieza a producir una proliferación de melanocitos que es detenida por la acumulación del P16, es decir, es una proliferación limitada. En cuanto a los estadios, el estadio temprano de los nevos es un nevo de unión, como vemos en la flecha roja, es el acúmulo de melanocitos, de células redondeadas, de núcleos regulares en la unión dermoepidérmica. Por eso se denomina nevo de unión. El nevo compuesto es un nevo donde los melanocitos van extendiéndose hacia la dermis. En la flecha amarilla podemos observar eso, con la presencia de bastante pigmento en el citoplasma. El nevo está tanto en la epidermis como en la dermis. En cambio, en la última fase, la fase intradérmica,
las células névicas están solamente en la dermis. Cuando van madurando, las células névicas van pareciendo al tejido neural, se vuelven más pequeñas, no tienen pigmento y eso se denomina neurotización. Los nevos displásicos o nevos atípicos son nevos mayores a 5 milímetros de bordes irregulares de distintas tonalidades, como observamos en la imagen de la piel. Histológicamente tenemos atipia en los melanocitos, la flecha amarilla nos muestra un citoplasma claro, pero el núcleo se halla agrandado e hipercromático. Estos nevos son nevos compuestos, es decir, se extienden tanto en la epidermis como en la dermis. Su crecimiento es hacia la dermis. Vamos a ver también que hay una fibrosis horizontal de la dermis y hay incontinencia del pigmento. Los melanocitos mueren, liberan el pigmento hacia la dermis, eso se denomina incontinencia del pigmento. Los nevos displásicos, cuando son múltiples en un paciente, más de 100 nevos displásicos, se denomina síndrome de nevos displásicos. Son pacientes que tienen esa enfermedad autosómica dominante donde hay mutación de las proteínas del ciclo celular y también hay mutación del gen NRAS y del BRAF. Bueno, se puede presentar en pacientes muy jóvenes. El 50% de estos pacientes con síndromes de nevos displásicos tiende a la transformación maligna de los nevos hacia un melanoma. Los pacientes pueden ir desde la adolescencia hasta la edad adulta. Los melanomas malignos son neoplasias malignas de los melanocitos que corresponden al 4% de los cánceres de piel. Existe una predisposición cuando hay una patología previa, por ejemplo, como los nevos displásicos, los nevos melanocíticos, el xeroderma pigmentoso, quemaduras solares, pacientes con vitiligo, la neurofibromatosis tipo 1 que predisponen a la presencia del melanoma. Los melanomas pueden ser esporádicos o familiares, hasta el 15% son familiares asociados a síndromes de nevos displásicos. En personas de piel más oscura, los melanomas son más agresivos, de peor pronóstico, suelen presentarse en la palma de las manos, en la planta de los pies o en las mucosas. Habitualmente hay una mutación del ciclo celular y también hay mutación del gen BRAF y del NRAS. Clínicamente tenemos que evaluar el ABCDE, que corresponde a la simetría, a los bordes irregulares, a la variación del color, al diámetro de la lesión y a la evolución de la lesión. La evolución quiere decir el rápido crecimiento, ya sea vertical o horizontal. En cuanto al diámetro, son mayores a 10 milímetros. Estas lesiones pueden ser únicas o múltiples hasta en el 8% de los pacientes. El pronóstico de estas lesiones múltiples estaría en relación al tipo histológico del melanoma y al estadio de la lesión más grande, al melanoma más grande. En relación a la regresión, puede existir una regresión parcial o total. La supervivencia a los 5 años es del 60%. Y esta supervivencia está en relación a la clasificación del estadiaje en cuanto al TNM, tumor, nódulo y metástasis. Mientras mayor es el estadio, menor es la supervivencia. El melanoma in situ es un melanoma que se localiza solo en la epidermis, no existe invasión hacia la dermis, son lesiones grandes, de bordes irregulares, existe una pigmentación de tono variado. El tratamiento es la escisión de la lesión más una piel normal, que es un margen que tiene ampliación hasta 1 centímetro desde el borde de la lesión. Puede existir el signo de Hutchinson, que significa la extensión de la pigmentación a región periungual cuando el melanoma se localiza en los dedos. El melanoma maligno infiltrante es aquel que tiende a infiltrar más allá de la piel en todos los tejidos profundos y tiende a dar metástasis a otras estructuras. Existen 4 subtipos de este tipo de melanoma, que sería el lentiginoso acral, el léntigo maligno, el melanoma nodular y el extensivo superficial. Cuando el melanoma se presenta en la palma de las manos o en la planta de los pies, se denomina melanoma lentiginoso acral. Son lesiones únicas que pueden evolucionar hasta en 1 año. Cuando se hace el diagnóstico ya hay una metástasis en los nodos linfáticos, entonces es necesario explorar los nodos linfáticos. Es muy frecuente en los pacientes de piel oscura, pero hasta el 10% tenemos en pacientes de piel clara, con una media de los 52 años de edad, siempre frecuente en los adultos mayores.
El léntigo maligno son melanomas que se presentan en la cara que son indolentes. Los melanomas pueden ser dolorosos o pueden ser pruriginosos, pero el léntigo maligno es indolente. Tenemos los melanomas nodulares, que son nódulos exofíticos o endofíticos en cuanto a su crecimiento, y el extensivo superficial, que tiende a crecer en diámetro más que en profundidad. Los signos histológicos de una regresión del melanoma son la presencia de linfocitos y la presencia de macrófagos cargados de melanina, como se ve en la imagen histológica. Puede ser una regresión completa o incompleta. Los factores pronósticos nos ayudan a definir el riesgo de diseminación del tumor. Aquí tenemos al índice de Breslow, el índice de Clark, la invasión vascular, la etapificación en cuanto al TNM. El género masculino tiene peor pronóstico, las altas tasas de mitosis a nivel de la histología, la presencia de ulceración en los nódulos. También tenemos las lesiones satélite, que quiere decir una lesión distante a la masa principal, un nivel de profundidad del tumor que nos ayuda también en el pronóstico. Los ganglios linfáticos, el ganglio linfático centinela es aquel ganglio de mayor tamaño con metástasis tumoral al que debemos medir, y también medir la lesión, el cual va afectando el ganglio linfático. También la regresión histológica y la presencia de linfocitos. El índice de Breslow es la medición microscópica en milímetros desde la capa granular hacia la profundidad, y el índice de Clark es la afección por las capas de la piel, si ha afectado la epidermis, la dermis papilar o la dermis reticular, o llega hasta la hipodermis. Esos son los niveles de profundidad de los cuales sacamos el pronóstico. Para sacar el TNM tenemos que hacer la medición del tumor en milímetros, ver si tiene ulceración o no en cuanto al tumor, y si se trata de nodos linfáticos hacemos un recuento de los nodos linfáticos que tienen metástasis. También debemos tener el antecedente de si hay metástasis en otros órganos para tener el TNM completo. Dentro de los tumores epiteliales benignos tenemos a la queratosis seborreica, que es una lesión muy frecuente, presente en la edad media o en los ancianos. Es una lesión que afecta sobre todo el tronco, también tenemos en la región facial. Son lesiones en placa, hiperpigmentadas, pero de forma uniforme, de superficie granular, e histológicamente tenemos la hiperplasia de las células basales, por eso esa pigmentación más oscura. Tenemos también estos pequeños quistes de queratina que se ven rosados, y tenemos la hiperkeratosis. Son lesiones bien delimitadas histológicamente. Cuando hay numerosas lesiones de queratosis seborreica se denomina el signo de Lesser-Trelad, que habitualmente se produce por la producción del factor de crecimiento transformante alfa, que es producto de las secreciones tumorales, sobre todo digestivas. Es decir, cuando tenemos pacientes con queratosis seborreica múltiples, hay que hacer una buena inspección de lo que se trata el tubo digestivo. La acantosis nigricans son lesiones en placas hiperpigmentadas, engrosadas, que se presentan en las flexuras, ya sea de la ingle, de la axila, del cuello. Estas lesiones histológicamente muestran estas espinas epidérmicas, estas crestas epidérmicas, muestran la hiperkeratosis, que se ve rosada sobre la superficie de las crestas, y también tenemos la hiperpigmentación de la capa basal. Estas acantosis nigricans pueden ser de dos tipos, benignas o malignas. El 80% son benignas. Estas lesiones van asociadas a endocrinopatías como la diabetes mellitus, la obesidad, y cuando son lesiones malignas van asociadas a un adenocarcinoma oculto que necesita exploración. Otro tumor es el quiste de inclusión epidérmica. Esta es una expansión de la epidermis que se invagina y va formando un quiste. Estas lesiones quísticas, como ven, están revestidas internamente por las capas de la epidermis, y en el lumen nosotros tenemos la queratina. En relación al pólipo fibroepiteliar, decir que son lesiones tumorales benignas que se presentan a nivel del cuello, del tronco y de la cara. Son histológicamente unas proyecciones fibrovasculares que están revestidas de epitelio epidérmico normal. Las queratosis actínicas son lesiones premalignas por exposición crónica al sol, también por contaminantes, por radiación ionizante. Dentro de los contaminantes el arsénico, los hidrocarburos
Cuando se observan las lesiones macroscópicamente son placas que van de parduzcas a rojizas, hay lesiones blanquecinas algunas veces como los cuernos cutáneos que se observan en la imagen inferior. También tenemos que histológicamente hay atipia, sobre todo en los estratos basales de la epidermis, hay hiperplasia de las células basales, estamos viendo algunos puentes dérmicos con la flecha amarilla. Tenemos también la presencia de paraqueratosis en la flecha verde, que significa núcleos en la queratina, que no es normal. Hay una hiperqueratosis, mayor número de capas de queratina. Tenemos también la presencia de elastosis solar, que es ese cambio basofílico o coloración basofílica de la dermis que se observa en la flecha roja, con inflamación de la dermis. Los tumores epidérmicos malignos están el carcinoma epidermoide, dentro de ellos tenemos al in situ y al invasor. El in situ es una atipia de todo el espesor de la piel, como vemos en las lesiones son unas placas circunscritas, eritematosas descamativas. En cambio el carcinoma epidermoide invasor son lesiones nodulares que tienden a ulcerarse. Estos tumores epidérmicos se consideran el segundo en frecuencia después del carcinoma vasocelular. El carcinoma espinocelular puede ser queratinizante, produciendo estos nódulos de queratina con la flecha amarilla, o puede ser no queratinizante. Puede diferenciarse bien, ser bien diferenciadas de las células epidérmicas, o ser indiferenciadas anaplásicas, básicamente irreconocibles a las células normales. Ahora tenemos en la flecha roja una mitosis atípica con numerosos polos, hay una alta tasa de mitosis, estas lesiones son frecuentes en varones y la incidencia es muy alta. La radiación ultravioleta es el factor más importante dentro de la etiología. Esta radiación produce una lesión en el DNA que es muy difícil de repararse, por lo tanto hay una inmunosupresión crónica. Hay mayor tendencia a las infecciones, sobre todo por el PBH, que va causando esa transformación. Las lesiones crónicas, las inflamaciones crónicas, las úlceras crónicas, las cicatrices por quemadura predisponen a desarrollar un carcinoma espinocelular. La queratosis actínica, el albinismo también puede producir una mayor predisposición a desarrollar carcinomas espinocelulares. Se toma en cuenta el tamaño tumoral, mayores a 2 centímetros existe mayor recurrencia y mayor riesgo de metástasis. Cuando se toma en cuenta la profundidad, tumores que tienen una profundidad mayor a 2 milímetros tienen mayor recurrencia local. Cuando los tumores invaden más allá de la grasa subcutánea hay mayor riesgo de metástasis. Las invasiones perineurales también nos indican que hay mayor riesgo de metástasis ganglionares. El grado de diferenciación, mientras peor el grado de diferenciación, peor el pronóstico. Cuando hay invasión linfovascular, histológicamente nos indica que hay una metástasis en ganglios linfáticos. Si, por ejemplo, los sitios son en cuero cabelludo y en la cara, es peor el pronóstico. La inmunosupresión de los pacientes nos lleva al aumento de la recurrencia de la lesión y también a las metástasis. En tumores espinocelulares previamente tratados el pronóstico es peor en el siguiente tumor. Y si surgen de lesiones crónicas, inflamatorias o cicatrizales, el pronóstico es peor. Para poder evaluar el estadiaje de acuerdo al TNM, medimos el tumor, hacemos el recuento de los ganglios linfáticos que han tenido metástasis y también es importante conocer el antecedente de metástasis en otras áreas. Los carcinomas vasocelulares son las neoplasias malignas más frecuentes de piel, alcanzan el 80% de los cánceres de piel, son pápulas elevadas, brillantes, tienden a la ulceración central y esta ulceración se denomina ulcus rodens porque su borde es muy elevado, perlado, brillante. Tienen mutaciones genéticas, sobre todo en el gen PCTH del cromosoma 9 y en el P53 en los carcinomas vasocelulares esporádicos. Histológicamente son una proliferación de células basaloides que pueden ser superficiales o de crecimiento nodular. Periféricamente, si observamos, hay un reborde muy marcado por células basaloides que se disponen de forma perpendicular y paralelas entre ellas. Cuando existen muchos carcinomas vasocelulares en un paciente se denomina síndrome de Gorlin, que se presenta antes de los 20 años de edad, con la asociación a otros tumores como el meduloblastoma, con los queratoquistes odontogénicos, con la presencia de fibromas ováricos,
y otras anomalías congénitas. Dentro de los subtipos histológicos tenemos el subtipo histológico infiltrante, la morfeiforme, la micronodular y la vasoescamosa. En los tumores de nexos cutáneos tenemos uno muy frecuente que es el poroma ecrino, que se presenta en la palma de las manos o en la planta de los pies. Son pápulas rojizas que histológicamente son grupos de células basaloides benignas que tienen una diferenciación ecrina. En el cilindroma es una neoplasia benigna de células basaloides, de forma nodular, se presenta a nivel del cuero cabelludo, pueden coalescer formando un sombrero denominado el signo del tumor enturbante. Histológicamente tenemos islotes de células basaloides benignas. Este tumor se debe a una mutación de un gen supresor tumoral que es el CJLD. En cambio, en el siringoma vamos a tener unas pápulas hipopigmentadas, sobre todo en el párpado inferior, que histológicamente tienen grupos de células basaloides dispersas a nivel de la dermis superficial y profunda. Los adenomas sebáceos son una proliferación de sebocitos o células cebadas, por lo tanto las lesiones papulares se presentan en lugares donde hay mayor cantidad de glándulas sebáceas. Estas son células cargadas de lípidos, por lo tanto su citoplasma es muy claro, como observamos en la imagen histológica. Los adenomas sebáceos pueden verse asociados a carcinomas colorectales, ahí se denomina el síndrome de Muir-Torre. Ahora, en relación a los tricoepiteliomas, son neoplasias de células basaloides que tienen una diferenciación de folículos pilosos. Cuando hay la asociación de estos tricoepiteliomas con la presencia de un carcinoma de mama, se denomina síndrome de Cowden. En relación al pilomatrixoma, son neoplasias de células basaloides, pero con la diferenciación triquilemal. La diferenciación triquilemal se observa como células rosadas de tipo fantasma porque no tienen núcleo. Puede existir también microcalcificaciones en las mismas. En los tumores de la dermis tenemos una lesión benigna que es el dermatofibroma, es una lesión papular que se presenta en las piernas de mujeres adultas secundarias a traumatismos o a cicatrices aberrantes. Son lesiones nodulares muy circunscritas que se observan en el tercio medio de la dermis, constituida por fibroblastos, fibras colágenas, histiocitos y vasos sanguíneos. Como ven, no tienen continuidad con la epidermis muestra una discreta hiperplasia. Algunas veces se puede observar células gigantes multinucleadas. El dermatofibrosarcoma protuberans es un fibrosarcoma bien diferenciado que sucede de una translocación del gen de colágeno 1A1 con el factor de crecimiento plaquetario. Las lesiones se presentan frecuentemente en el tronco o en las extremidades, son de crecimiento lento con invasión local, hay un mayor riesgo de recurrencia y metástasis, hay una variación en relación al tamaño también. Vamos a observar que hay una infiltración al tejido graso, cuando vemos el límite de la línea negra, está infiltrando el tejido graso, está constituido histológicamente por fibroblastos de disposición radial. Macroscópicamente son lesiones protuberantes, nodulares. Los tumores de células que migran a la piel, tenemos el linfoma de células T, CD4, que se denomina micosis fungoide. Esa micosis fungoide se presenta en forma de placas hipopigmentadas en los niños y de placas y máculas hiperpigmentadas en los adultos a nivel del tronco, que son lesiones descamativas. Histológicamente vamos a tener la infiltración de células T, denominadas células de Sézary porque tienen el núcleo de aspecto cerebriforme. Estos linfocitos T pueden migrar hacia la epidermis formando microabscesos de Pautrier. Cuando estas células además infiltran la sangre se denomina síndrome de Sézary. Este linfoma presente en hombres adultos mayores a partir de los 50 años de edad puede verse asociado a una infección por el virus HTLV1. Cuando se hace un estudio de deshidrogenasa láctica y se encuentra muy elevada, esto tiene un peor pronóstico. En relación a la mastocitosis, es una neoplasia constituida por mastocitos
Como observamos en la imagen, vamos a ver numerosos mastocitos, la presencia de la fibrosis en la dermis y algunos eosinófilos, máculas y placas que no son descamativas. Existe el síndrome de Darrier, que se denomina los abones de fricción, y el dermografismo en la piel. Los mastocitos liberan frecuentemente histamina más que parina, produciendo pruritos, rinorrea, ¿no? Y el 50% de estas mastocitosis se localiza en la piel de los niños, denominada urticaria pigmentosa. En los adultos mayores, el 10% de esta mastocitosis es una urticaria sistémica que tiene peor pronóstico. La ictiosis es un trastorno de la maduración epidérmica donde hay una hiperkeratosis por una ausencia de la descamación de la piel, hay una descamación insuficiente por el aumento de la adhesión entre las células, se denomina enfermedad en escamas de pescado. Existe una variedad que es la ictiosis vulgar o adquirida, que se asocia a otras neoplasias malignas y que puede ser una enfermedad autosómica dominante o recesiva ligada a la alteración del cromosoma X. La urticaria o roncha es una dermatosis inflamatoria aguda que sucede en el 15% de la población, por lo menos que haya tenido un episodio. Son pacientes predominantemente del sexo femenino de causa idiopática, donde se produzca la unión de un mastocito con inmunoglobulina E, y puede ser sin la inmunoglobulina E, con la degranulación de sus gránulos, liberando histamina que produzcan edema a nivel de la dermis, esa presencia de los eosinófilos y un infiltrado inflamatorio perivascular. El edema puede también llegar hasta la grasa subcutánea, eso se denomina angioedema. Existe una deficiencia del inhibidor C1 estereasa, por lo tanto se produce ese edema angioneurótico profundo. Como vemos en la clínica, vemos unas placas o pápulas elevadas, eritematosas, pruriginosas. La dermatitis eczematosa es una hipersensibilidad cutánea tardía que se halla autolimitada por las células de Langerhans. Estas son de varios tipos de acuerdo a la etiología: una dermatitis eczematosa, por ejemplo, de contacto, una atópica o alérgica, una farmacológica, una fotoescamosa y una irritante. En la fase aguda observamos vesículas que son muy pruriginosas, que histológicamente llevan la presencia de espongiosis en la epidermis. Y la forma crónica son lesiones ya descamativas que tienen acantosis e hiperkeratosis. El eritema multiforme también es una hipersensibilidad autolimitada que se ve secundaria a las infecciones, a fármacos puede ser a carcinomas, a linfomas o enfermedades del colágeno que vayan a desencadenar este eritema multiforme. Las lesiones son papulonodulares de forma circular eritematosas, y si observamos hay un área central blanquecina, y histológicamente hay un edema a nivel de la dermis superficial con infiltrado inflamatorio de linfocitos de disposición perivascular. Cuando tenemos estas lesiones en diana, observamos una necrosis central con un infiltrado perivenular. La forma infantil febril se denomina Steven Johnson, y la forma que tiene mucha necrosis se denomina necrolisis epidérmica tóxica. La psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica con descamación de la piel que puede durar meses o años. Afecta al 1% de la población, son bilaterales simétricas, no pruriginosas, pueden ser de etiología desconocida, presentes en codos, en rodillas, en ombligo, en la espalda baja, en el cuero cabelludo, en el glande. Existe el signo de Auspitz cuando se levanta una escama y se produce una hemorragia en la superficie. También tenemos el fenómeno de Boebner, que son la presencia de nuevas lesiones después de un trauma, y histológicamente vamos a ver una paraqueratosis, que son células en la queratina, núcleos en la queratina. Vamos a ver una acantosis con estas crestas muy uniformes, elongadas, delgadas, y la presencia de neutrófilos en la epidermis formando microabscesos de Munro. Estas lesiones histológicas entonces son típicas de una psoriasis.
El pénfigo es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la presencia de ampollas. Estas ampollas se producen por la presencia de autoanticuerpos, son inmunoglobulina G que destruyen los desmosomas. Estas ampollas habitualmente son suprabasales, se presentan en personas de 30 a 60 años de edad. Tenemos distintos tipos, la más frecuente es la forma vulgar que se presenta a nivel del tronco, de las mucosas, del cuero cabelludo, de la cara. La forma vegetante también tiene la misma disposición, es suprabasal. La forma foliácea, esta es una ampolla que afecta la capa granular. Esta enfermedad se trata inmunosuprimiendo a los pacientes. El pemfigoide ampolloso es una enfermedad también autoinmune que genera anticuerpos contra los hemidesmosomas. Estos anticuerpos están en la unión dermoepidérmica. Las ampollas son subepidérmicas, son ampollas mucho más resistentes que miden hasta 8 centímetros en la superficie interna de los muslos, también en el tronco, en las superficies flexoras. Los pacientes son de mayor edad. Epidermolisis ampollosa es una enfermedad ampollosa no inflamatoria que se presenta por un defecto de las proteínas en la unión dermoepidérmica. Estas ampollas se localizan en los lugares de presión o de roce. Pueden ser de tres tipos: simples, que tienen alta mortalidad; las de unión, que habitualmente se hallan asociadas a hipoplasia del esmalte; o las distróficas, que son de transmisión genética. Si observamos en la imagen histológica, estamos observando la lesión en la unión dermoepidérmica con una alteración estructural de sus proteínas. En los trastornos de los anexos dérmicos tenemos al acné vulgar, que se presenta en los adolescentes, sobre todo asociado con alteraciones hormonales. Existen lesiones crónicas de los folículos pilosos asociadas también al Propionibacterium acnes, que genera lipasas. Las formas pueden ser no inflamatorias, como los comedones, los puntos negros cerrados o abiertos, y las formas inflamatorias pueden ir desde pústulas, pápulas eritematosas o nódulos. Estas lesiones son más frecuentemente vistas en el sexo masculino. En cuanto a la rosácea, es una patología, es un trastorno de la inmunidad innata que se ve en el 3% de los pacientes. Aquí hay una mayor liberación de catelicidina. Vamos a ver que el infiltrado inflamatorio es a nivel de los folículos pilosos. En la forma grave puede haber destrucción de los folículos pilosos. Macroscópicamente hay lesiones eritematosas enrojecidas, hay presencia de vasos dilatados, telangiectasia se denomina eso, hay piel engrosada de la nariz, se denomina rinofima, y por último puede haber lesiones pustulosas con destrucción de los folículos pilosos. El eritema nodoso es la forma más frecuente de paniculitis, es una inflamación que sobre todo produce ensanchamiento de los septos interlobulares por un denso infiltrado inflamatorio de linfocitos. Macroscópicamente se ven como nódulos dolorosos bilaterales simétricos en extremidades inferiores o en los brazos. Puede observarse también una asociación a infecciones por estreptococo, por tuberculosis, ser de causa idiopática o farmacológica. En cuanto al eritema indurado, el eritema indurado se presenta en adolescentes y en mujeres menopáusicas con nódulos que se van ulcerando. Aquí tenemos vasculitis y la inflamación lobular granulomatosa. En la anterior no teníamos la presencia de vasculitis, solo es una paniculitis sin vasculitis. Gracias por su atención, eso es todo.